Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se están sumando en este nuevo ciclo de nuestras charlas virtuales, edición 2023. Esta es la tercera charla virtual del año. Emprendedores referentes en el desarrollo de sistemas sustentables. Les agradecemos mucho nuevamente su participación. Les voy a contar que si quieren hacer preguntas o respuestas, pueden hacerlo en el botón que está al pie de su pantalla, que dice preguntas y respuestas. Va a ser un intercambio muy fluido entre los tres disertantes invitados y nuestros dos moderadores, que son Ricardo Bergman y Gabriel Caterina, ambos miembros de nuestro consejo directivo. Ricardo, ambos ingenieros agrónomos. Ricardo representa a CREA en Axoja y Gabriel el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe. Bueno, tengo el gusto de presentarlos a ambos, darles la bienvenida y dejarlos en todo caso con la charla del día de hoy. Ricardo, Gabriel. Gracias, Elina. Buenas tardes a todos. Hola, Ricardo. Buenas tardes a todos y un gusto estar otra vez acá compartiendo con ustedes, con estos tres invitados nuevos. Vamos a compartir con ustedes una especie de living en donde la idea es hacer un intercambio para que estas tres personas nos comenten qué es lo que están haciendo, qué es lo que vienen haciendo, cómo ven cada una de sus actividades y a futuro cómo van buscando resolver las situaciones, como emprendedores, como empresarios emprendedores. Bienvenido Marcelo, bienvenido Tomás, bienvenido Pablo. Gracias. Gracias. Yo los voy a presentar brevemente para que todos estemos conociendo un poco el currículum de cada uno. Pablo Andrés López Anido es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, es asesor y productor en Bandera, Santiago del Estero, y zonas vecinas del sudeste santiagueño. Lleva 30 años y algunos más de experiencia trabajando en campos del norte argentino y es miembro fundador de la Chacra Bandera de APRESID. Bienvenido, Pablo, entonces. Bienvenido, muchas gracias. Tomás Oesterger es técnico universitario en producción agropecuaria de la Universidad Católica Argentina. Es actualmente vicepresidente de APRESID desde abril del año en curso. Fue secretario y comité ejecutivo desde el 21 hasta el 23 que asume la vicepresidencia. Estuvo desde el 2018 en la comisión directiva de APRESID, es miembro y expresidente de la regional Trenquelauquen. Su actividad profesional hace en la actualidad dirección y coordinación de Grupo Las Cortaderas, es un equipo de técnicos que desarrollan y acompañan procesos de implementación de agricultura de alto desempeño y facilitan la incorporación de tecnologías en las personas y organizaciones. Y nos va a contar Tomás qué significa todo esto. Además, lo tenemos bienvenido Tomás. Gracias, Gabriel. Lo tenemos con nosotros a Marcelo Fabián Juárez, es ingeniero químico desde el año 1999. Desde el año 97 ha trabajado en distintos procesos fabriles vinculados siempre a la industria de la alimentación. Desde el 2009, donde inicia sus operaciones, se desempeña como responsable de los procesos productivos del molino Trigo Tux, Sociedad Anónima, que ya nos va a contar Marcelo qué es molino y en qué consiste, que es una empresa que actualmente produce harina 000 y 40, alimentos balanceados para animales de granja, aceite agrícola, biodiesel, huevo fértil, pollito bebé y algunas otras cosas más que lo voy a dejar para que Marcelo nos vaya contando. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Gabriel. Bien, la idea es que empecemos por algún lugar. A ver, alguno que nos cuente todo este breve resumen
digo, Pablo, Tomás o Marcelo, eh, estos años hasta acá, ¿cómo vinieron? ¿Qué es lo que fueron haciendo? ¿En qué cambios se los vio? ¿Cómo están o cómo estuvieron hasta acá? Después vemos el hacia adelante. Bueno, por ahí si quieren empiezo yo contando un poquito cómo surgió esto de Molino Triotuc. Molino Triotuc surge, bueno, como idea en el año 2004, ya montado el molino como primera planta fabril en el 2007 y en el 2009 recién empiezan actividades por unas circunstancias. eh, Se había montado esto dentro de una zona franca y después cambió el régimen y tuvo que estar 2 años parado con todo instalado hasta que se cambiaron las características para que funcione como una planta normal que acopia trigo y produce harinas. ¿Cómo surge la primera planta, que sería el molino? Como una idea de dar valor agregado a el campo. Esta es una empresa familiar que deriva de una actividad agrícola eh, que está manejada por otra empresa que es Momba, del mismo dueño. Momba lo que hacía hasta ese momento era producción de diversos granos en rotación, soja, maíz y trigo, y más adelante incorporó sorgo, pero no como grano, sino para silaje. En el año 2009 empieza esta actividad dando valor agregado al grano propio. ¿Sí? Esto es una empresa que bueno, producía unas 20.000 toneladas de trigo, perdón, unas 8.000 toneladas de trigo al año, acompañada de 20.000 de soja y otras 10.000, 12.000 de maíz. Y se monta un molino de 150 toneladas por día, con lo cual ya tenía la posibilidad de incorporar grano de la zona, o sea, daba valor agregado al grano de la zona también. Para hacerlo un poco más rápido al tema y al desarrollo, es ya en el año 2009 que empieza esto. Nosotros teníamos un producto que ya estaba orientado a la comercialización y ya se tenía el canal de comercialización, que eran los distintos tipos de harina, al mercado local, al mercado de panadería e industria, fidería y galletería, y también para la exportación. De ahí teníamos un gran volumen de subproductos, que es el afrechillo de trigo. Se empezó peletizándolo, después sobraba afrechillo de trigo porque no tenía tanta salida, y de ahí surge la primera idea de incorporar algo para darle valor agregado a los otros granos, que sería el manejo de la soja y el manejo del maíz. En lo que es la soja, se empieza con el montaje de una planta en el 2011 para hacer extrusión de soja, y ya daba un subproducto que era el aceite crudo de soja. Y ya en el año 2012, porque ya se tenía la idea, para incorporar el maíz, se abre la posibilidad de armar la planta de alimentos balanceados, orientado a un alimento balanceado para animales de granja, algo más sencillo que lo que fueran otros alimentos balanceados como ser de mascota. Entre el año 2012 más o menos teníamos orientado el uso del afrechillo como uno de los macroingredientes, el uso del maíz propio y de la zona como otro macroingrediente, y del speller de soja como fuente de proteína para hacer los alimentos balanceados. Esos alimentos balanceados estaban orientados a animales de granja, rumiantes, cerdos, pollos, ponedoras de la zona, y ahí ir incorporando a algún otro cliente un poquito más alejado en la región, Santiago, sobre todo Chaco, si se podía, con una cierta barrera de lo que era el flete. En ese momento aparecen algunas cositas a tratar, que era el tema de cómo dábamos valor agregado al aceite de soja, que se empezaba a producir en mayor cantidad porque ya empezaba a haber más demanda de speller, y ese subproducto como aceite crudo de soja no lo teníamos bien ubicado comercialmente, no estaba desarrollada esa venta. Lo que se hizo ahí es montar una plantita para dar un valor, hacerle un neutro blanqueo a ese aceite, con lo cual aparecen más cantidades de gomas. Estas gomas se tipifican como una fuente de aporte de fósforo. Se estudia que se podía hacer eso. En su primer momento, como teníamos un exceso,
eso estaba yéndose a zonas de sacrificio, que gracias a Dios teníamos campo en ese momento para hacerlo, pero no era lo más conveniente, y de ahí bueno, se tipificó eso como un gran aporte de fósforo a partir de los fosfolípidos hidratados. Se puso un super decanter, se concentró esa goma que después fue una pasta con gran aporte de fósforo, y todo eso hizo que se incorpore al mismo speller como una fuente de fósforo natural de la soja, lo cual ya empezó a hacer una economía en el balance de fósforo que se le agregaba por fuera al alimento. Surge ahí también que al tener, sí, ya teníamos el aceite crudo desgomado tipificado para poder venderlo, pero empezó a haber exceso por las crecientes demandas de proteína de soja, y decidimos montar en el año 2015 una planta que hacía para autoconsumo un biodiesel a partir de la soja y bueno, metanol más algún catalizador. Con lo cual ya nos proveíamos del biocombustible que en 3 campañas seguidas lo usamos al 100% para mover todo el transporte de grano, para mover transporte dentro de todos los diésel dentro de la empresa, maquinarias agrícolas, o sea, se le puso mucha inversión, mucha cabeza, mucho estudio para hacer un biodiesel de alta calidad. Nos supimos saber acompañar por gente como el doctor Querini, que es referente en lo que es biodiesel y biocombustible de la Facultad Regional de Santa Fe. Y bueno, gracias a Dios pudimos sacar un biodiesel de alta calidad para no tener ningún inconveniente en ninguno de los tipos de motores que alimentábamos con ese combustible. El aceite seguía sobrando, no todo lo podíamos hacer combustible porque no consumíamos tanto y no lo podíamos vender porque estaba declarada como una planta de autoconsumo. A ese mismo proceso le hicimos algunas modificaciones en toda la parte, bueno, un estudio químico que se hizo y de mejora de planta para darle versatilidad, e hicimos aceites metilados y otros tipos de aceites agrícolas, con lo cual ya empezamos con un reemplazo interno de algunos insumos, como ser los aceites que se compran como coadyuvante para el uso de fumigación en el campo. Entonces ya aparecía de ese subproducto primero, ya un primer producto, y eso ya tenía una nueva vuelta de rosca como valor agregado, como combustible, como coadyuvante. Más adelante se decide en uno de los campos, que era un campo muy seco, o sea, muy salitroso en la zona de Santiago, cerca acá de Tucumán, de montar un feedlot. Ya había una idea previa, ya había algunos corrales antes, y bueno, se le da importancia a eso, ya que teníamos posibilidad de derivar nuestra propia producción en alimento y ya sacarlo como un valor agregado nuevo, como carne, ¿no es cierto? Como bovino gordo de 380 kilos. Se montó el feedlot, se empezó a alimentar, y bueno, un poco más adelante surge el tema de vinculaciones. Siempre hemos estado abiertos a mejoras y a vinculaciones con gente que esté en el medio, tanto como facultades, como la estación experimental, la gente ahora de Porta, que es donde entra esta parte de incorporar una mini destilería para hacer otro biocombustible que es el bioetanol, el aparejado, o sea, en la misma zona del feedlot, con lo cual los animales iban a poder hacer el tratamiento de uno de los subproductos que era la burlanda. ¿Sí? Nosotros en esa planta se fermenta, se pone 40 toneladas por día de maíz molido, se hace fermentación, se consigue unos 17.000 litros de bioetanol, que en su momento era mal gusto, después se puso una rectificadora y ya hacemos el bioetanol para corte, que directamente se despacha de esa planta. Antes se mandaba a Córdoba y ahora se despacha de esa planta a Shell, a YPF, a Puma y al Refinor para el corte de naftas, ¿no es cierto? Y bueno, en esa misma planta se le adicionó una gelificadora para aprovechar una capacidad ociosa que tenía el moledor de maíz. Entonces se molía para la planta, para la fermentación, y el resto de capacidad ociosa se molía para
pasarlo a una estación gelificadora, que lo que hace es darle mayor asimilación al grano de maíz para, bueno, reducir el consumo de maíz dentro de la dieta de los rumiantes. Bien, ahí en esa actividad también surge otro subproducto, que serían qué hacemos cuando se van generando los abonos, perdón, la carga de materia fecal de los corrales. Esos pisos se iban removiendo y se iban estivando al fondo del campo para darle un compostaje. Una vez que ya estaba preparado eso, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos desparramándolo en el campo. Surge ahí que los campos que antes eran muy salitrosos empiezan a generar una especie de gramínea y como les comentaba algo como anecdótico, me dicen, che, ingeniero, estamos haciendo macana con desparramar esto, ahora hay que empezar a cuidar el campo porque hay que pasarle algo y levantar ese pasto. ¿Y qué se genera? Tal cosa. Bueno, y probemos con sorgo. Así que actualmente ahí se genera sorgo en un campo que antes no tenía que sembrarse, pero era muy salitroso. Se siembra sorgo y se lo usa como silajes. Se levanta por campaña, se hacen silajes y eso se lo incorpora a la dieta. Con eso nosotros ahorramos maíz como fuente de energía, ahorramos a frechillo de trigo que sale del molino como fuente de fibra, reducimos costos de transporte también porque ya no se mueve desde molino hacia ese campo que está a 80 kilómetros, y ese campo ya ahora genera su propia proteína, su propia fibra y tiene el maíz en esa zona, con lo cual ya no necesitamos mandarle nosotros alimentos desde el molino. Se genera otra cantidad ociosa para fabricar alimentos y en algún momento, en el año 2017, se quiso desarrollar todo lo que sería la mayor producción de alimentos balanceados para vender en el medio. Acá había una buena actividad de lo que era el engorde de pollos parrilleros, pero no con producción de bebé, todo se traía del litoral. En ese momento estimábamos vender cierta cantidad de alimentos para parrilleros, lo de ponedor iba en crecimiento, pero aquí que no vendíamos. ¿Y qué pasaba? La calidad, ¿qué será el problema? Vamos a ver con los clientes, nos juntamos con un par de clientes que supuestamente iban a llevar cierta cantidad y nos dicen, che, mira, hay un problema que por olas de calor en la zona del litoral no nos pueden despachar la cantidad comprometida de pollitos bebés. Por ejemplo, nosotros pedimos 2.000 y nos envían 500, y bueno, que nos demos vuelta con eso, pero bueno, es la situación que hay que vivir. Y de ahí surgió uno de las ideas, dice, bueno, a ver, el dueño, y che, bueno, habrá que ver cómo se hace para hacer pollito bebé, si no, no vamos a vender alimentos. Era una tarde que quedó como una anécdota, y al otro día a las 6, 7 de la mañana ya estaban, che, a ver, nos juntemos un ratito porque, a ver, ¿de qué se trata esto de hacer pollitos bebé? Y bueno, en el año 2018 ya estábamos montando galpones de animales reproductores con recría y reproductores de producción. Se empezaron a generar huevos incubables. Obviamente ya al generar huevos incubables y estar en contacto con gente del litoral y con otra gente proveedora de esos galpones, dicen, che, pero ustedes dentro de poco van a producir tanto huevo incubable que o lo transportan lejos o tienen que incubarlo ustedes. Bueno, ¿de qué se trata? Se empezó con el montaje de la planta de incubación. Nosotros actualmente tenemos una planta incubadora que puede generar 90.000 pollitos bebés por semana. Esa planta se montó en el año 2000, fin del 2018, 2019, y el arranque de la planta nos agarró con la pandemia, con lo cual la gente bueno, esa planta la hizo la gente de Petercime. No nos podían asistir, no podían llegar técnicos desde Europa, de Bélgica. Los técnicos de Brasil estaban imposibilitados y bueno, de alguna manera por esto del Zoom, los Meet, nos dimos maña para poderla arrancar y ya en el año 2021 estábamos produciendo pollitos
no, a ver, año 2020 estábamos produciendo pollitos bebé. Empezamos con la comercialización, largábamos pocas incubaciones y bueno, van a tener que poner galpones para engordar ustedes, ya que tienen el alimento, tienen los pollitos bebé, no hay otra cosa más que hacer y se invirtió ahí. Y ya en el año 2021, en junio del 2021, ya estábamos metiendo los primeros pollitos bebé al galpón propio, con un proyecto de hacer 8 galpones de 20.000 pollitos y 6 galpones de 30.000. Eso es chico, digamos, para todo lo que para el mercado que hay acá y para todo lo que existe en el litoral. Pero para nosotros era un montón, eso se fue empezando de a un galpón, después el otro, y se terminaba uno y se cargaba, se terminó el otro y se cargaba, y así, nunca paramos de seguir la actividad. Así que actualmente estamos, como un poquito como resumen en qué estamos y algo que voy a decir, para dónde vamos. Tenemos un molino harinero que de 150 se amplió a 280 toneladas día, que no funciona totalmente. Tenemos la posibilidad de elegir qué materias primas acopiar, cuáles no, depende de las circunstancias, depende de la seca, depende de los precios. Tenemos la planta de alimento balanceado que produce 180, puede consumir 180 toneladas de soja por día. La planta está preparada para hacer 120 toneladas por día de alimento. Tenemos la posibilidad de generar hacia el mercado 180.000 pollos gordos por mes. La incubación de huevo, tenemos la posibilidad de 360.000 pollitos mensuales, de pollitos bebés. Y bueno, y eso está sí o sí consumida toda la capacidad productiva de huevos incubables, tenemos ya metida en nuestra línea de producción. Eventualmente puede sobrar algún huevo incubable para gente amiga, lo hacemos parte, pero ya estamos con la posibilidad de eclosionar todos los huevos incubables que produce la granja. Aparte de eso, hay un feedlot que hoy está un poco caído en cantidades, pero en algún momento supimos entregar 25.000 gordos en el año al mercado. La planta de bioetanol que produce 17.000 litros por día de bioetanol, y la planta de biocombustible que es capaz de producir 8.000 litros de biodiesel de buena calidad por día, pero obviamente no lo usamos en esa cantidad porque en su momento era conveniente y hoy el gasoil al estar a 28 centavos de dólar y o sea, no hay cómo competirle. Directamente nosotros al aceite ya lo hacemos todo. Agrícola una parte, porque nos conviene a nosotros, porque eso está dolarizado, o aceite crudo desgomado que lo vendemos directamente al mercado local. Mantenemos una producción pequeña de biodiesel. ¿Para qué? Para tenerla funcionando la planta y por la comodidad de que nuestros vehículos vienen, cargan acá, pero son los vehículos chicos, ya no las máquinas agrícolas, ya no los tractores. Todo el combustible que podemos cargar acá, sí, no el que se tiene que transportar para los campos. Marcelo, Y bueno, me también imagino- sí, perdón, me imagino lo que será si lo das en detalle, porque lo estás haciendo breve, dijiste, el comentario. sí, se fue un poquito y bueno, y eso te quería comentar que el proyecto que estamos ahora estamos ensayando los probióticos que ya fueron probados en rumiante para los primeros 45 días de edad y los probióticos como vacunación in ovo y como aporte en el alimento para los pollos parrilleros. Aparte de eso, eh, hay varios desperdicios que surgen del tratamiento de aguas de la planta de incubación, el tema de los fertilizantes orgánicos que estamos haciendo y como te comentaba, tenemos una huertita chiquita piloto que de ahí sacamos todo lo que es la parte de verduras, sobre todo para el comedor de la planta. Por ahí como presentarlo como una economía circular a esto y tiene las tres patas desarrolladas es que nosotros cuando empezamos, obviamente no sabíamos que íbamos a estar en esta situación ahora, pero empezamos siendo 25 personas, 25 familias que entre el campo y el molino
comenzaron con todo este desarrollo y hoy somos más de 220 familias que estamos integrados en esto. Directamente e indirectamente, todo lo que se genera por transporte, por acopio de grano, por venta, por desarrollo de microemprendimientos de gente que ahora hace pollitos y engorda, de gente que hasta se puso una pequeña incubadora para aprovechar algunos huevos que nosotros tenemos. Y bueno, y los transportes de todo lo que nosotros estamos produciendo, ¿cierto? Bueno, Así que bueno, espero haber gracias, largado un Marcelo. pantallazo. Largaste primero y la verdad es que le diste con una historia muy rica y larga, así que bueno, yo lo que diría es que a ver si Pablo nos puede contar un poco ahí de su experiencia en Santiago del Estero. Hace bastante tiempo que estás allá, Pablo, ¿no? Sí, sí, bueno, mi historia también tiene algo que ver con la de Marcelo, está relacionada porque yo me recibí ingeniero agrónomo en Rosario, en la provincia de Santa Fe, y digamos uno de mis primeros trabajos, tuve algunos antes, pero el trabajo más importante inicial que tuve fue irme a Tucumán a administrar un campo en el límite con Santiago del Estero. Eh, y bueno, ahí me formé, digamos, en realidad fui a ese campo porque yo tenía experiencia en sistematización de campos y había algún problema de erosión, no sabía cómo parar la erosión. Estamos hablando principio de la década del 90. Bueno, el campo tenía un proyecto para sistematizarse y hacer terrazas y por eso me contrataron como administrador por mi experiencia. Y bueno, empezamos ahí en el primer año que llegué, empezamos a probar con siembra directa y se empezó esta siembra directa en Tucumán. Y bueno, no, al final no se terminó sistematizando y empezamos a trabajar en siembra directa. Y estuve ahí mis primeros años en Tucumán como administrador y en el año 96 me crucé, digamos, de Santiago del Estero para el otro lado, para el lado de Santa Fe, mandé cerca de Bandera, en realidad me fui a vivir a Ceres, un pueblo de Santa Fe, pero ya trabajaba acá más en la zona de Bandera, asesorando campos, pero también con un proyecto de APRESID, me vinculé con APRESID por un proyecto de desarrollar la siembra directa en las zonas más marginales, así que empecé a trabajar acá en esta zona, en la zona de Bandera, como asesor. Después, con los años, empecé a producir, a tener mi producción. Y bueno, hoy tengo una empresa que producimos en campo propio, en campo alquilado, la mayoría en campos alquilados, pues sembramos alrededor de unas 3.200 hectáreas, 3.300, eso varía, depende con los años, y de las cuales unas 600 son propias. Y bueno, en los últimos años, digamos unos 7, 8 años a esta parte, empezamos como, digamos, hicimos la elección de, es muy difícil crecer en superficie por el precio de los alquileres y por la demanda de tierras y por todo lo que genera involucrarse a competir en el mercado de alquileres de campo. Y empezamos a desarrollar, a tener nuestra propia maquinaria, digamos, ir incorporando maquinaria y hoy contamos con todos, digamos, todos los equipos propios de siembras, aplicaciones dirigidas, aplicaciones totales, cosechadoras, transporte también, clasificación de granos y bueno, básicamente siempre ligado con el tema de la sustentabilidad. Han surgido muchos problemas acá en la zona, o sea, me ha tocado vivir todo el proceso eh, de los últimos 30 años de lo que fue en esta zona en el sudeste de Santiago del Estero, de desarrollo de agricultura. Era una zona que medianamente había una ganadería, que era una zona ganadera, con una agricultura poco desarrollada, y con el advenimiento primero de la siembra directa y después de las sojas transgénicas, hizo una explosión de gente que vino a trabajar y de desarrollo de campos. Y bueno, me tocó vivir todo eso. Este, yo, una experiencia que me marcó mucho fue que cuando estaba en Tucumán, año 94, 95, ya veníamos haciendo siembra directa, no existía la soja transgénica, pero tuve un problema muy fuerte de resistencia de malezas a herbicidas ALS, que fue el Amaranthus resistente a ALS, que tuvo un impacto tremendo en Tucumán, porque, digamos, si bien la superficie cultivable en ese momento habrán sido unas 120.000, 130.000 hectáreas, pegó, como se hacía casi todo siembra directa, pegó fuerte, digamos,
en el uso de estos herbicidas preemergentes. Y bueno, eso fue una experiencia que me marcó. Después apareció la soja RR y, digamos, eso como quedó en la nada, digamos, la gente se olvidó de ese problema, prácticamente pasó al olvido ese par de años que tuvimos problemas con la resistencia de amaranto ALS, y alrededor del año 2004, 2005, eh, empiezo a ver que hay malezas, había plantas de sorgo de Alepo acá en la zona que no morían con glifosato. Y, y primero, por supuesto, pensamos que era un problema de aplicación, que era un problema de... Y después, bueno, resultó ser que se estaba desarrollando un biotipo resistente de sorgo Alepo, y al poco año fue Quinocloa, y bueno, eso me llevó a justamente a movilizarme dentro de APRESID para desarrollar el programa de malezas resistentes REM, para alertar. O sea, en su comienzo del programa la función era alertar y concientizar de la problemática, y bueno, después con el transcurso de los años surgieron todos los problemas de maleza resistente que conocemos, y bueno, alrededor del año 2012 también, justamente para tratar de mitigar este tema, fue que desarrollamos la chacra también con un grupo de productores y técnicos de la zona. La idea de desarrollar una chacra o ver qué forma teníamos de manejar el tema de maleza resistente, y empezamos con el tema de cultivos de servicio y manejos, digamos, el hecho de saber, digamos, la biología de la maleza, cuándo aplicar el herbicida preemergente, que por ahí lo aplicábamos después de que la maleza emergía. Y bueno, la chacra viene funcionando ya hace más de 10 años, y seguimos, digamos, no, por ahí ahora tocamos otras problemáticas como el tema de fertilización y otros temas, pero digamos, se sigue funcionando. Este, Así que un poco eso, la idea mía de la sustentabilidad es una pata fundamental del tema de la integración con la sociedad, digamos. Tratamos de que la empresa está muy fuertemente vinculada con Lazos en Bandera, tenemos 15 personas trabajando que son todas de acá de Bandera, y bueno, la idea es uno también vincularse con instituciones deportivas, digamos, tratar de estar siempre, digamos, que la sustentabilidad vaya más allá del lote, digamos, vaya más allá del tema de materia orgánica, del suelo, de la cobertura, y que incluya, digamos, la inclusión de toda la sociedad, digamos, ¿no? Del paisaje en su conjunto con todos los componentes. Además, Pablo, perdón, además tenés una vid en Santiago del Estero y hacen producción de vino, ¿no? Sí, sí, bueno, también desde hace un tiempo que, bueno, empezamos con una huerta primero, digamos, eh, ahí también tengo bastantes vinculaciones con Tomás, pero sí, y hace un tiempo que plantamos vid acá en la zona. Cuando uno habla con los colonos, con la gente, digamos, con las personas que hace más tiempo que viven acá, era común que los campos tuvieran vides. eh, Después eso se ha ido perdiendo, y bueno, empezamos con una plantación de vid, eh, y acá a 200 kilómetros hay una bodega registrada, y bueno, llevo la uva ahí y ahí produzco vino propio. Hoy el viñedo está registrado en el Instituto Nacional de Vinicultura, a pesar de que es de muy baja escala, pero bueno, elaboramos el vino propio, y es un vino que prácticamente se comercializa acá en la zona, y en general es como cada vez que viene la municipalidad, cada vez que viene el gobernador o cada vez que viene alguien a Bandera, le ofrecen el vino elaborado acá. Qué bueno, Pablo, muy bueno, gracias. Tomás, contanos un poco tu historia y tu voy. Historia, bueno, vamos. Qué lindo escucharlos a los chicos y ver cómo, a pesar de que el campo tiene esa imagen de que no cambia tanto, ver cómo en 20, 30 años pasan tantas cosas, ¿no? Como contaron ellos. Así que bueno, voy con algunas cositas mías en estos 30 años que son más o menos parecidos a los de Pablo. Yo arranqué a trabajar al principio de los 90 acá en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y medio sin quererlo, mi carrera y mi vida profesional ha ido medio ligado
a la incorporación de tecnologías en el campo. Digo medio sin quererlo porque ahí llegaba a ese campo donde empecé a trabajar de medio de segundo, medio de escribiente, llevando a un campo que era de punta en el año 92, la primer computadora que entraba a un campo de 6.000 hectáreas en el oeste bonaerense, que era la mejor que pude conseguir en Buenos Aires, que tenía 40 megas de disco rígido. Entonces, bueno, ahí llegamos con un batallón de baterías, porque aparte no había luz, a tratar de cambiar las fichas de las vacas de un tambo que se hacía a mano a poder tenerlas en una computadora. Y a partir de ahí, medio que fue todo incorporación de tecnología, porque enseguida empezamos ahí a cambiar fuertemente por la directa. Vivimos la incorporación de la soja en toda esta región, ahí en el principio de los 90 estaba clarísimo que no iba a andar, que era una locura, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí empezamos de a poco con la directa y con la soja, y después también empezamos ya hace casi 20 años con las primeras aplicaciones variables de insumos en este barrio y casi que en Argentina. Y, y bueno, y siempre me tocó un poco eso. Yo alguna vez decíamos que éramos como los lenguaraces, ¿no? Entre el idioma del campo y el idioma de las tecnologías. Y esta invasión que se fue dando de tecnologías, de índices verdes, de computadoras, de velocidad, de monitores y al mismo tiempo ese montón de gauchos que eran capaces de desarmar y armar una cosechadora con los ojos cerrados, pero que cuando le plantaban esa pantallita arriba de la máquina parecía una cosa imposible y un enemigo. Entonces, bueno, vivimos todo ese proceso y primero muy enfocados en las máquinas y en hacerlas andar y en ver cómo las tecnologías funcionaban y en que la cosa marche. Y después de a poco, en la medida que las máquinas que se adaptan bastante rápido fueron aprendiendo todo y haciéndose más fáciles, nos empezamos a encontrar con que el cuello de botella para la incorporación de tecnologías éramos nosotros las personas. Entonces, cada vez trabajando más en ver cómo nosotros logramos esos pequeños clics y esos cambios de hábitos que nos permitan ir más rápido, porque hoy somos un poquito a veces somos la rueda medio pinchada en la evolución de las tecnologías. En ese darme cuenta que era imposible captar todo, una de las cosas que hice, tuve la suerte de hacerme socio de Presidi y de darle bolilla a un amigo que quiso empezar la regional acá en Trenquelauquen hace 10 años o poco más de 10 años. Y, y bueno, y a Presid me dio muchísimo de eso, del trabajo en equipo y de poder aprender juntos y de que entre varios vamos más rápido que solos. Me acuerdo perfecto esas primeras comisiones directivas a donde iba y ya estaban todos unos monstruos, popes de la siembra directa, entre los cuales estaba Pablo. Yo lo veía a Pablo como, como una especie de gurú para mí en esos momentos. Después nos hicimos muy amigos, compartimos eso de la huerta. Intercambiamos semillas, etcétera. En algún momento tuve acá en casa 100 variedades de tomates distintas, pero bueno, eso es medio otra historia. Eh, y bueno, y sigo trabajando con eso, seguimos trabajando con la incorporación de tecnologías que por suerte y no desgraciadamente sabemos que van a ser cada vez más y cada vez más distintas, y si nos asustamos con lo que pasó en los últimos 30 años, lo que viene va a ser más violento todavía, así que va a estar divertido. Buenísimo. Pablo, ¿con cuántas personas trabajás? ¿Con cuántas empresas asesorás? ¿Qué radio de trabajo tenés? Em, Básicamente estamos trabajando con 15 personas permanentes, más algún otro tipo de personas, serán 17, pero 15 personas vinculadas con la parte de agropecuaria. Este, yo estoy fundamentalmente dedicado a la producción hoy en día, pero bueno, sigo con algunos asesoramientos por una cuestión de que me gusta, de que me interesa. Los asesoramientos tienen un radio un poquito más amplio que la producción, porque asesoro en la zona de Quimilí a una empresa que es Rugas Agropecuaria, que tiene campos
en Otumpa y en cerca de Quimilí, campo cerca de Quimilí, que soy un asesor externo, digamos, de la empresa, y también asesoro a algún productor que trabaja acá en la zona, que tiene algún campo en la zona de Ceres. Entonces, como que con el asesoramiento me muevo un poco más que con la parte de producción. La parte de producción, básicamente, en un radio, el campo más lejos que tengo está a 50 kilómetros de Bandera, está en Juríes, está concentrado en esta zona. Y Tomás, vos, ¿en qué radio te movés? Yo vivo en Trenquelauquen y también los asesoramientos que tengo un poco más de que estoy en el campo, alrededor de entre 50 y 100 kilómetros haciendo un epicentro acá en Trenquelauquen, y después lo mío, lo que tiene es que bastante se puede hacer en forma remota. Entonces una vez que uno alinea los planetas, también tenemos alguna gente a la que le damos manos que están por ahí a 300, 400, 500 kilómetros, y, y vamos mucho virtual, y algunas veces que siempre es importante mantener la presencialidad, cada tanto nos vemos, pero con mucho trabajo virtual. Marcelo, ustedes, la parte productiva de campo que decías que es el inicio, ¿en qué zona está? Estás muteado, estás muteado. Perdón. Ahí está. Te decía que como planta fabril nosotros estamos cerca de San Miguel de Tucumán, a 6 kilómetros del centro. Uno de los campos está dentro de la provincia de Tucumán a 35 kilómetros, es donde tenemos galpones de pollos y reproductores, aparte de la parte agrícola. Eh, el otro campo está en el límite con Santiago, en la zona de Izcallacu, y hay otro de unas 3.000 hectáreas donde está montado el feedlot y la planta productora de alcohol. Y el otro campo, que es netamente producción de granos, está en la zona de Rapelli, que es un límite entre Santiago y Tucumán por la ruta 34 hacia el norte. Esos son los radios nuestros. Y llegamos por ahí a clientes de Salta, clientes de La Rioja, clientes de Catamarca, bueno, Santiago y Tucumán. Es la zona de influencia nuestra en lo que es comercialización. Se me Hay ocurre un tema, preguntarle hay un tema que no hay, perdón, Dale, dale. Gabriel. Hay un tema que nosotros lo tenemos como prioritario, y le comentaba el tema de la sustentabilidad de los sistemas productivos. Eh, ¿Qué nivel de prioridad le da a cada uno de ustedes al tema del sistema sustentable? Y hablaste de economía circular también, vos, Marcelo. Pero, ¿cuán sustentables son los sistemas? ¿Cómo es la huella de carbono? ¿Cómo es el tema de la diversidad de los cultivos? O sea, hay tres zonas distintas: Tucumán, Santiago y la zona núcleo, casi la de Tomás. Y vemos que damos vuelta en tres o cuatro cultivos que son los rentables para producir. Entonces, todo el tema de sustentabilidad, cuando ustedes tienen que o asesorar o producir, ¿qué nivel de prioridad tiene? ¿Cómo usan la diversidad de cultivos? ¿Y cómo son los sistemas sustentables de ustedes? No sé quién puede empezar, pero no sé si Tomás, empezamos por tu lado, que... Arranco. Sí. Sí, la sustentabilidad hoy es casi que una condición, ¿no? Una necesidad, no es una elección, es una condición, por suerte. Después somos más o menos buenos en la búsqueda. Yo creo que hemos aprendido mucho y estamos bastante bien encaminados en estos últimos años, el valor de la diversidad, así a nivel de lote, de rotación y todo eso. Le atañe un poco a soja, justo le tocó a las hojas ser un poquito la que le tocó ser el monocultivo, que podría haber sido otro, pero esa palabra de la sojización, que no era la soja, es el monocultivo,
le tocó jugar ese papel y creo que aprendimos mucho de eso y que empezamos a ver beneficios claros de justamente de todo lo contrario, de que sea una parte más de la cosa y de que de la diversidad y cuantas más cosas y más cultivos podamos tener en nuestros sistemas, empiezan a pasar cosas raras en el suelo, por suerte favorables, que nos retroalimentan positivamente y vamos para adelante. Cuando empezamos hace unos años con los cultivos de servicio en toda esta región, un poquito siempre está la traba, siempre cuando aparece una tecnología, y eso yo un poco por lo que les contaba antes lo tengo visto, la primera mirada es no va a andar y encontrarle todos los peros. Y todos los peros venían por el lado de el manejo del agua, el barbecho, etcétera, etcétera. Le clavamos 3 años de una seca histórica de la que no hay registro en los últimos 100 años y en muchas regiones, sobre todo voy a hablar por la mía, que es la que un poco conozco, en vez de terminar de sepultar a los cultivos de cobertura, de servicios, lo que pasó es que nos vamos dando cuenta de que cada vez los precisamos más y que a pesar de la gran seca, en los lugares a donde pudimos estar un poco mejor o menos peor, etcétera, es a donde tenemos la famosa intensificación sustentable. Así que la vemos como condición, la tratamos de imponer, vemos que tiene montones de beneficios, no es un costo, es una cosa que nos suma por todos lados. Así que como primer titular ese y vemos qué dicen los muchachos. Bueno, sí, un poco yo, bueno, como decía Tomás, el tema de la sustentabilidad es algo hoy totalmente inherente a la producción. Yo creo que, eh, a ver, no se discute o no debería discutirse. Nosotros, digamos, con el tema de diversificación, para agregar, bueno, por ahí no lo aclaré al principio, hacemos aparte de producción de soja, maíz, trigo, producimos girasol y algodón también, y ocasionalmente garbanzo y porotomún, digamos, son cultivos que recurrimos cuando tenemos las condiciones. Y bueno, mucho cultivo de servicio. En la zona se hace mucho cultivo de servicio, tanto vicias como centeno, meliloto. Hemos también incorporado como cultivo de servicio en algunas situaciones la moa, como un cultivo de primavera de servicio. Eso no hay duda, digamos, que el beneficio que conlleva. eh, de todas maneras, creo que el tema de la sustentabilidad es algo que uno aspira a un camino, no es algo que uno llega, digamos, si uno me pregunta si soy sustentable, bueno, tengo un montón de críticas para hacerme, digamos, de cosas que hago, cosas que se hacen que se tendrían que mejorar, entonces uno siempre está en la búsqueda de eso. Eh, Me parece muy interesante lo de Marcelo, lo del tema de agregar valor, del tema de la economía circular. Nosotros también estamos con un proyecto de un molino harinero para acá, para la zona, hace un tiempo. Estamos con el tema de ver la financiación y ese tema, pero ya tenemos, digamos, la planta, el movimiento de suelo hecho, todo. Y eso me parece que es clave, digamos, para incorporar en el paquete sustentable, digamos, ¿no? Preguntarnos qué va a pasar con el tema de la matriz energética de acá a un futuro, cómo lo vamos a resolver, qué alternativa hay, si va a seguir siendo dependiente del petróleo, si no va a ser dependiente, si no va a ser dependiente, cómo se van a plantear las cuestiones agrícolas, cómo va a poder participar la agricultura en eso, con el tema de la generación de biomasa. Y bueno, hay un montón de dudas que me parece que están atrás de la pregunta de sustentabilidad. A mí hoy me parece que hay una aspiración muy grande a la sustentabilidad, pero digamos, todavía creo que estamos lejos, digamos, y hay mucho por hacer. Y en eso estamos, digamos. Marcelo. En nuestro caso, se fue dando todo ese círculo. Eh, Nosotros, bueno, lo primero que se hacía para cuidar un poco los campos y mantener la productividad de los mismos era la rotación de grano, que eso ya se venía practicando desde antes y se incentivaba a los productores de la zona. Mostrábamos un poquito, compartíamos un poquito los resultados, el tema de barbecho, el tema de la cobertura de los campos, por qué nosotros manteníamos. Todo eso se fue
facilitando después por el tema de la producción de abonos orgánicos que se iban dando por el propio desarrollo de la actividad. O sea, ya fue derivando en todo eso. Y nuestros campos están bien retroalimentados por la propia actividad en lo que es abono. Nosotros lo único que sí deseamos tener agua siempre, que los perfiles se mantengan. Nosotros hacemos tratamiento de agua de todas las partes, de todos los procesos nuestros, aguas que se pueden usar para riego, que se utilizan para riego, aguas que se usan como vehículos de nutrientes para la parte huerta. Así que toda la actividad ayuda a este nivel a que sea toda sustentable. Nosotros, como te digo, en 3 campañas seguidas, porque realmente era económicamente posible, nos alimentamos de nuestro propio combustible. En la zona de Izcallacu, donde está la planta productora de bioetanol, como fuente de energía nosotros necesitamos gas o GLP en su momento, pero un tendido de gas de red tenías que pedir una obra de 10 kilómetros para traerla. El GLP era algo que te hacía la economía del proceso bastante chica, en lo que era margen de contribución de esa actividad, y desarrollamos un sistema de precalentamiento para hacer, primero decíamos, con la caldera alimentarla con nuestro propio combustible, lo cual era económicamente potable en ese momento, y después en su momento, como teníamos exceso de aceite, como lo comenté, que nos llevó a otros desarrollos, ese aceite soja era el que nos servía como combustible a nosotros en las primeras etapas. Tras la mejora del precio del aceite, hemos desarrollado en las propias calderas también el uso de una recuperación de aceites de motor, y eso nos llevó a hacer vinculaciones con gente que nos puede aportar aceites viejos. Hicimos una planta para reutilizar ese aceite, de ahí obtuvimos algún alquitrán que nosotros lo ocupamos mezclado con unas granzas para hacer caminos, y esos caminos que no se erosionen tanto por el paso del transporte interno en los campos. Así que, bueno, ambientalmente, o sea, creo yo que lo nuestro no fue proyectarlo así, sino que se fue dando como una consecuencia de ir tratando de utilizar mejor los recursos, de optimizar el uso de esos recursos, y nos fue dando como una consecuencia la sustentabilidad de esta actividad económica. O sea, nosotros nunca lo pusimos como algo bohemio, del cuidado del medio ambiente, de algo como romántico, sino que realmente es necesario para nosotros para llevar la actividad como la llevamos. Y nos da el beneficio económico que mantiene, que realmente nos hace sustentable esta actividad económicamente y ambientalmente, ¿no es cierto? Ahí en tema huella de carbono, Tomás, Pablo, ustedes han trabajado en APRESID bastante por ese lado. Eh, ¿Cómo ven como medida ambiental de sustentabilidad la medición, y si en algún momento ustedes piensan de que va a tener algún reconocimiento económico, alguna devolución económica? ¿Qué opinan ustedes? Pablo, voy. Nosotros desde APRESID creemos que tenemos mucho por aprender, mucho por medir, mucho por discutir, y desde lograr esos reconocimientos hasta el temor a tener castigos, todo está por jugarse, y mucho está en cómo lo aprendamos a medir, y en cómo lo comuniquemos, y en cómo seamos capaces de demostrar que los sistemas de producción nuestros son realmente sustentables. Como dijo Pablo, es un camino. La sustentabilidad de mañana va a ser distinta que la de hoy, y la de hoy es distinta de la de hace 5 años, pero en la medida que nosotros podamos mostrar lo que hacemos, podamos medir lo que hacemos, estamos trabajando sobre todo así desde APRE
en la comparación de cómo están los suelos, con cómo estaban, con sistemas intensificados, cómo mejoran, cuánto mejoran, la capacidad de mejorar. O sea, hay muchas líneas de trabajo para captar esas oportunidades que están y que no van a ser eternas. Tenemos que saberlas aprovechar en los próximos años y trabajar juntos, porque aparte son cosas que son difíciles de medir y que nos obligan a estar juntos. No es como una producción que uno cosecha más o menos. Así que esto sí o sí juntos. Eh, Así que medio rapidito eso como titular, Pablo. No sé vos. Sí, yo coincido con Tomás. Yo creo que desde el punto de vista del productor, se ha avanzado mucho, se está haciendo muchísimo. Instituciones como Presid realmente han avanzado y han sido innovadoras a nivel mundial en muchísimos aspectos. Este, Creo bueno, es complicado porque, digamos, el productor está también asumiendo todo el rol en la cadena y cuando, digamos, la normativa o la regla del juego, o no sé cómo se llame, el sistema económico, digamos, por ahí tiene otras prioridades y el productor es el único, digamos, en realidad que está asumiendo ese tema. Se lo ve, digamos, cuando uno quiere salir a alquilar campo, cuando quiere, no sé, en un montón de factores económicos, de retenciones, de cuestiones, digamos, es como que todo tiene que salir del margen bruto del productor. A mí me da la sensación que en lugares como Bandera, donde por ahí la demanda ambiental de energía y de temperatura, y por ahí en algunos lugares tenemos agua subterránea, habría que pensar en otras producciones distintas, o sea, habría que pensar en producciones perennes que permitan fijar mayor cantidad de carbono durante más años, que sea en pequeñas superficies o en rotaciones. Este, pero bueno, digamos, hoy es irrealizable e impensable porque, digamos, de casualidad que nos podemos manejar haciendo con la producción de sus cultivos y en las secas como esta, igual pasándolas, porque, digamos, los campos están bien manejados. eh, Creo que el cultivo de servicio es la máxima expresión de lo que un productor de cultivos anuales puede hacer en pos de la sustentabilidad, que implica el hecho de sembrar un cultivo para no cosecharlo y para que sea todo un aporte para el suelo o de servicios, tanto para cobertura, para materia orgánica, nitrógeno, digamos, todo lo que aportan los cultivos de servicio. La verdad que me cuesta imaginar que podamos hacer más que eso con la herramienta y con la regla de juego que tenemos. Me cuesta creer que, que se puede implementar realmente, que se pague más la soja a alguien que trabaja de forma distinta o que tiene distintas normas. Hoy las empresas no hacen ni descuento, digamos, o sea, a la persona que hace refugio no recibe ni siquiera un descuento por la bolsa. La persona, entonces es muy difícil que de la cadena para arriba nos reconozcan el esfuerzo que hacemos los productores. Pero bueno, son las reglas del juego y con esa nos toca bailar y en esa estamos bailando y en esa igual estamos tratando de innovar para ver cómo se va a solucionar. Pero bueno, en muchas situaciones se hace difícil. Bien, hemos andado por varios lugares, por la historia. Creo que a mí me quedaban varias preguntas anotadas ahí que iban desgranando. Me parece que por el tiempo y por ustedes, por la atención, les agradecemos a ustedes, les agradecemos a los que nos han seguido hoy en el vivo y a aquellos que nos vayan a ver después en el grabado. Axoja les agradece la participación, a ustedes tres particularmente. Este, realmente yo disfruté cada uno de no son historias, son vivencias que han puesto sobre la mesa cada uno de ustedes. Muy, muy jugosas, por lo menos para mí en lo personal. Les agradezco muchísimo y en nombre de Axoja les agradecemos muchísimo que hayan podido participar con nosotros. Ricardo. Muchas gracias a los tres. La verdad que son tres lugares tan distintos y con un ecosistema tan distinto y realidades tan diferentes, ¿no? Desde la industria, el productor, el asesor, el comprometido con APRESID, que es vicepresidente, que también es un rol muy importante,
Entonces, le agradezco mucho la experiencia de cada uno y para nosotros también nos vamos enriqueciendo, o sea que es un ida y una vuelta, no es un feedback. Ustedes nos comentan, nosotros enriquecemos y quizás en alguna oportunidad nos vamos a volver a ver. Así que muchas gracias a los tres. De mi parte, muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición para lo que precisen, así que muchas gracias y saludos a los muchachos. Gracias, Tomás. Bueno, de mi parte, ahí por lo que una acotación nada más, confíen en el tema de medición de huella de carbono, de huella de agua. Nosotros, para agregar nada más, hemos podido mejorar plantas a través de créditos por medio del BICE, presentando evaluaciones de impacto ambiental, de medición de la mejora de lo que sería la huella de carbono. Nosotros la planta de biocombustible hemos podido mejorarla a través de presentar el proceso que ahora actualmente hacemos un combustible 100% renovable porque ya no es como en la primera etapa que es soja el 89% y el metanol que viene de la industria petrolera, sino que también lo hacemos ahora con nuestro propio aporte de alcohol que es el bioetanol, con lo cual es prácticamente 100% renovable. Eso nos valió una calificación para lograr un crédito del BICE a través de mostrar estas mejoras de lo que sería la huella de carbono en algunas de las actividades. Así que bueno, comentar eso nada más. Y muchas gracias por permitir que participemos en esto, que yo creo que nos enriquece a todos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Pablo. Marcelo. Pablo. Bueno, también muchas gracias. La verdad que es un gusto participar en este tipo de charlas, escuchar historias como la de Marcelo, bueno, compartir con Tomás también. Eh, Muchas gracias. Bueno, ojalá digamos que todo esto pueda ser un granito de arena para que se vayan aclarando ideas y por ahí se descubran caminos. Así que nada, muchas gracias. A vos, Gracias. Pablo. Bueno, muchas gracias a todos, a los moderadores y a los panelistas en especial por compartir su experiencia con nosotros y a todos los que participaron en esta nueva charla virtual. Los esperamos en la última del año, que es el 16 de noviembre. Así que bueno, muchísimas gracias por participar.